Fue complicadísimo porque primero estaban hasta prohibidos y eran clandestinas esas reuniones y la gente se juntaba como podía. Pues finalmente se organizaron los primeros sindicatos, se pudieron hacer las primeras huelgas y ya para la década de 1870 la organización sindical era tan grande que los sindicatos en Estados Unidos pudieron organizar una huelga en Chicago que reunió como a 400,000 trabajadores y consiguieron la jornada laboral de 8 horas. Y a partir de ahí todos los trabajadores del mundo buscaron conseguir la jornada laboral de 8 horas y la consiguieron. Por eso celebramos el 1 de mayo el Día del Trabajo, porque es cuando se da el caso de los mártires de Chicago del movimiento que nos consigue la jornada laboral de 8 horas. Ahora bien, ¿qué han hecho estos señores, los señores neoliberales? Lo que han hecho es desorganizar eso que habíamos organizado. Si nosotros hacemos una historia de lo que ha sido el sindicalismo mexicano de los últimos 100 años, vamos a ver que el sindicalismo mexicano se organizó con muchos esfuerzos en las décadas del 10, del 20, del 30, del 40, pero que en los últimos 30 años lo que han hecho los señores del dinero es simplemente desorganizar sindicatos. Y si tú revisas la historia sindical mexicana, vamos a ver cómo se han ido uno por uno, sobre todos los sindicatos, y los han ido golpeando uno por uno. Con el sindicato de electricistas, con el sindicato de maestros, con el sindicato petrolero, con el sindicato de trabajadores del hierro, con todos. Nos han desorganizado y nos hemos dejado. ¿Y qué otras formas de organización tenemos? Bueno, la defensa de la tierra, entonces se han ido uno por todas esas formas de organización y las han ido golpeando. Y bueno, que la gente se organizaba en guerrillas, ¿cómo no? ¿Saben qué hicieron? Metieron, entre otras cosas, la guerra del narco de Calderón, que es una estrategia antiguerrillera muy eficaz, porque el narco y la guerrilla, los dos operan sobre una base territorial. Si en un territorio en el que opera la guerrilla metes al narco, la guerrilla no tiene nada que hacer. ¿Y qué han hecho? Bueno, hemos buscado formas nuevas de organización y movimientos estudiantiles y partidos políticos. Nos los han ido corrompiendo y nos consta. Nos vimos todos como el PRD nace como un proyecto limpio, como un proyecto con buenas aspiraciones, con buenas ideas, y cómo lo infiltraron y lo corrompieron. Pero no nada más lo infiltraron, negociaron y supieron cómo ir poniendo a sus alfiles y a sus peones, y sé qué, hasta sacar a la gente que no estaba en estas lógicas de corrupción. Y aquí lo hemos visto también, aquí en Michoacán está muy claro el proceso. Entonces, lo que les quiero decir es que los procesos de auge revolucionario son complejos y son lentos, y los de auge contrarrevolucionario también. Y ocurre una cosa muy curiosa con los dos. Fíjense que los dos siguen exactamente las mismas lógicas. Los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios siguen los dos las mismas etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Hay una primera etapa en la que la gente simplemente toma conciencia del problema. Podríamos llamar que es la organización, que es el periodo en el que se organiza una masa crítica. Es decir, de repente la gente dice, no, pues esto está de la fregada. Estamos jodidos, no tenemos dinero, nos están matando de hambre. Y eso es la consolidación de la masa crítica. Hay una segunda etapa en la que la gente trata de explicar esa masa crítica, y hay una organización de pensamiento crítico. Dice, bueno, ok, estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Y la gente empieza a pensar. A ver, para que se hagan una idea, en el siglo XIX la acumulación de la masa crítica se dio de muchas maneras, desde a través de novelas como Los misterios de París de Eugenio Sue, o a través de Los miserables de Víctor Hugo, a través de textos como La situación de la clase obrera en Inglaterra de Federico Engels. La gente fue cobrando conciencia de que algo ahí había que estaba muy mal y que era inaceptable. Luego viene la segunda fase, que es la organización del pensamiento crítico. Ahí es donde entran las teorías, entran los anarquistas, Bukharin, y entran Proudhon, y entra Marx a explicar cómo está el mundo y tal. Y luego, después de la organización de la masa crítica, entra
un proyecto, una cosa que es compleja, que es la búsqueda de un consenso crítico. La gente dice, bueno, está mal por esto, ¿qué hacemos? Vamos a organizarnos, vamos a ponernos de acuerdo. Y empieza una fase que es fundamental, que es la consolidación del tejido social. La gente se empieza a organizar. ¿Saben qué? Es lo que estamos haciendo aquí. No se lo digan a nadie, pero es lo que estamos haciendo aquí. Estamos justamente tratando de construir y de armar tejido social, de entender primero, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que esto está del asco. Y sí creo que queremos entender por qué está del asco y que nos tenemos que organizar para saber qué hacemos. Y la construcción del tejido social es la parte crucial de todo proceso revolucionario, la fase crucial. Ahí es donde la gente se junta, se organiza, lee textos, discute, debate, hace propuestas de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer, busca caminos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo quiero decirles que si revisamos la revolución, el ciclo revolucionario atlántico, vamos a ver que en ese ciclo tuvo un papel muy importante lo que fueron las sociedades masónicas, que eran sociedades secretas, donde la gente se juntaba, discutía, hablaba de teoría y hablaban de todo, se organizaban y platicaban. Y fíjense, los teóricos conservadores quisieron ver en la masonería un complot contra las monarquías. Eso no fue así, porque había masones progresistas y había masones conservadores. Hubo muchos masones revolucionarios y hubo muchos masones contrarrevolucionarios. Pero si nosotros hacemos una revisión de quiénes son los señores que hicieron las grandes revoluciones atlánticas, vamos a ver que todos eran masones. A ver, Washington era masón, Benjamin Franklin era masón, Thomas Jefferson era masón, todos los grandes, casi un porcentaje importante de los señores que firmaron el acta de independencia de Estados Unidos eran masones. Luego, Robespierre era masón, Marat era masón, Voltaire era masón, Diderot era masón. Es decir, ¿por qué eran masones todos estos señores? Bueno, y luego te vienes a América Latina y te vas a dar cuenta que en la revolución haitiana está a la cabeza Toussaint Louverture, que no me lo van a creer, pero era masón. Si revisas las revoluciones de Hispanoamérica, te vas a dar cuenta que Hidalgo era masón, Morelos era masón, Matamoros era masón. O sea, había un chorro de masones. ¿Por qué creen ustedes que estaban los masones en esto? Porque la masonería era el único espacio libre de información y formación política de la época. Ahora bien, ¿y cómo se hizo la revolución socialista y el avance de los sindicatos? Porque los señores que hacían sus sindicatos se organizaban en la clandestinidad con mucha frecuencia, discutían y hablaban y se planteaban textos bien importantes y bien interesantes. Y así fueron organizando cuadros y formando cuadros, y así es como se fue organizando esa resistencia contra la voracidad de los señores del dinero. Y así es como se fueron organizando células y todo eso, y eso derivó después en partidos políticos de izquierda, partidos socialistas, partidos socialdemócratas, partidos comunistas, etc. Esta es una parte fundamental de la resistencia. ¿De acuerdo? Nosotros todavía no llegamos a esa parte. Estamos empezando en esa parte. Pero si tú revisas, por ejemplo, todos los grandes procesos revolucionarios del siglo XX, los señores que se formaron y que hicieron las grandes revoluciones eran cuadros muy formados en estos círculos de estudio. Y quiero decirles que en estos círculos de estudio se leían textos bien importantes, ¿eh? Si tú revisas el nivel que había, de repente te dices, caray, mira, aquí hay textos de Marx, de Lenin, de Bakunin, de Rosa Luxemburgo, de Trotsky, en un nivel altísimo. Porque fíjate, los señores de la contrarrevolución nos quieren decir que los procesos revolucionarios son procesos bárbaros. No es cierto, son procesos civilizatorios, y son procesos de alta cultura. Y solo se puede hacer una revolución si hay un nivel cultural distinto. Si hay un cambio cultural, por eso son procesos revolucionarios, hombre.
Y luego estos señores, bueno, y claro, ya que se da esa formación de cuadros, hay varios intentos por cambiar al régimen dominante, desde proyectos de ley hasta intentonas, y luego vienen las revoluciones. Yo quiero decirles algo sobre las revoluciones. Los señores, los teóricos de la derecha, nos dicen que las revoluciones son actos bárbaros y que nadie quiere las revoluciones porque son violentas por naturaleza. Espérate, vamos, y el punto necesita ser revisado. Lo que es violento, es decir, generalmente las revoluciones surgen para evitar situaciones de violencia, vienen de situaciones de violencia. Nadie en su sano juicio quiere la violencia, hay que estar locos para querer la violencia. Sin embargo, hay situaciones revolucionarias que sí son violentas, ni modo, muchas lo son, pero si revisamos la historia de las revoluciones, vamos a ver que las verdaderas fases violentas de las revoluciones se dan cuando se arman las contrarrevoluciones. La Revolución Francesa decreta una cosa que llama el terror rojo, pero la decreta después de que ya estalló el terror monárquico, de que el terror monárquico cobró decenas de miles de vidas. Ahí es cuando dicen, ¿sabe qué? Vienen por nosotros, vamos a defendernos. La fase más violenta de la Revolución Mexicana surge después del golpe de Huerta contra Madero. Ahí es cuando se desata la violencia en la Revolución Mexicana, de veras. Antes había habido muertos en la batalla de Juárez y todo eso, pero no era gran cosa. Sangre y muertos en Zacatecas, ahí sí fue terrible. Y la Revolución Rusa igual, la fase del terror revolucionario empieza después de que surge el terror blanco. Estos procesos, y yo quiero decirles que además hay procesos revolucionarios que no son violentos. Por ejemplo, la revolución de Gandhi. Y yo quiero decirles una cosa: la fase revolucionaria que va a acabar con la contrarrevolución neoliberal ya empezó. ¿Saben dónde empezó? Bueno, empezó en México, empezó en muchos lugares, pero hay lugares donde ya triunfó, que es en América del Sur, y en esas regiones tuviste solo procesos revolucionarios pacíficos. En Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, tienes procesos revolucionarios pacíficos. Entonces yo estoy convencido de que no hay que tenerle miedo al término contrarrevolucionario y revolucionario. Si a ellos no les dio miedo decir que estaban encabezando una contrarrevolución, nosotros tenemos que decir que tenemos que armar una contrarrevolución. Es así de simple. Ahora bien, ¿por qué tenemos que organizarnos para detener esto que está ocurriendo? Les voy a decir por una razón muy sencilla. Porque estos señores nos están llevando a la barbarie. Y aquí en Michoacán ustedes lo saben. Ustedes saben que el gran negocio de este estado es el narcotráfico. Ustedes lo saben. Es más, no solo es el gran negocio del estado, es el negocio de la nación. México vivió durante décadas de exportar petróleo. Ya no exportamos petróleo. Bueno, exportamos petróleo, pero eso ya no nos da gran cosa. Desde hace varias décadas, desde hace años ya, no varias décadas, pero desde hace ya varios años, el principal ingreso de divisas del país es el narcotráfico. En 2009, México tuvo 3 grandes ingresos de divisas. El primero, legal, era el petróleo. Y efectivamente, a México ingresaron, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por razones del petróleo, 30.882 millones de dólares. Mucho dinero. Otra fuente de divisas del país son las remesas de los migrantes, que es una tragedia nacional, pues estos señores lo ven como negocio. En 2008-2009, el ingreso por remesas del país
fue de 25.137 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuál fue el ingreso de divisas del país por narcotráfico en ese mismo año? Fue de entre 25.000 y 40.000 millones de dólares, según una agencia de seguridad muy reputada, que es la agencia Kroll. Eso quiere decir que el petróleo y las remesas se quedaron chicas en ese año con los ingresos de la droga. Hoy los ingresos de la droga han subido y los ingresos del petróleo han bajado. Lo más probable es que hoy el ingreso de la droga duplique los ingresos del petróleo en este año, para que se den una idea de dónde estamos. Y claro, esto quiere decir que estamos en un estado que está penetrado por el crimen organizado, y no hay manera de que no lo esté. Y aquí les voy a plantear un problema. ¿Ustedes creen que el negocio de la droga funcionaría si no se lavara dinero? Todos sabemos que el lavado de dinero es crucial en el negocio de la droga. Y sabemos que los señores del dinero, que los señores del gobierno han detenido como a 60.000 sicarios o a 20.000 sicarios. ¿Saben ustedes a cuántas personas han detenido, han encarcelado por lavado de dinero? A 20. No a 20.000, a 20. Uno de ellos, el caso más notorio es Zenli Yegón, el chino este. Los demás es nada. Es decir, ¿saben a cuántos banqueros han detenido? ¿Saben dónde se lava el dinero? Pues en la banca convencional, en las instituciones financieras convencionales. ¿Saben a cuántos banqueros han detenido por lavado de dinero? A ni uno. ¿Saben cuántas instituciones persiguen el lavado de dinero en México? 6. Y son 6 instituciones importantes. ¿Y saben cuántas gentes fueron detenidos por información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda? Ninguno. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Nos dicen que están tolerando el narcotráfico. Porque el problema central de esta historia es que este modelo contrarrevolucionario es un modelo que básicamente le sirve a un sector del dinero, que es el sector más agresivo del capital, el que juega con el dinero más puro, es el capital financiero, el capital bancario, el capital de las bolsas, etc. El que hace dinero con el dinero, no produciendo productos agrícolas ni dinero, el que hace dinero con el dinero. Especulativo, financiero. Y sus herramientas de penetración han sido las del capital financiero, la deuda externa, la financiarización de las bolsas, etc. Ahora, lo que les quiero decir es que en las lógicas estas del capital financiero se vale de todo con tal de obtener jugosas ganancias. Se vale incluso atropellar los derechos de quien sea, y se vale saquear lo que sea. Por eso la sobreexplotación y el saqueo están a la orden del día. En México, lo que podemos ver es cómo la voracidad de estos señores llega a todos niveles. Y hemos podido ver cómo en todo el planeta pues hay una amenaza. Es decir, el sistema es tan voraz que está acabando con regiones enteras, depredando regiones enteras, incluso amenaza con el cambio climático, que si se concreta, pues en esas pues ya ni vamos a existir como especie. Nunca había habido tantas especies en amenaza de extinción como ahora. Hay como 400 y tantas. Y hay regiones devastadas, y hay economías que han sido destruidas. Y les voy a decir una cosa que es increíble. El sistema es tan loco que ni siquiera le importa minar las bases del propio sistema. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención. No sé si ustedes recuerdan que en 2008 hubo una crisis financiera fuertísima desatada por una crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Bueno, esa crisis, de repente empiezas a ver las cifras y dices, oye, esto es muy grave. En unos días,
tronó la banca de referencia, cayó Goldman Sachs, Lehman Brothers, cayeron todos esos grandes bancos. En unos días se perdieron miles de millones de dólares. El gobierno gringo le inyectó 80,000 millones de dólares y no se resolvió el problema. Y ahorita más o menos que es que no pasa nada y se están estabilizando. Yo, cuando se dio esa crisis, yo dije, bueno, ¿qué tan grande es la crisis? Vamos a verla. Y yo no encontraba forma de medirla. Y pues eso pasa cuando tú no puedes medir una cosa, es que o es muy chica o es muy grande. Esta es muy grande. Entonces, yo me di cuenta de que, bueno, había varios analistas empezaron a hablar de que la crisis se debía al hecho de que este sistema financiero mundial ha hecho una burbuja especulativa muy grande, que es varias veces la riqueza mundial. Me explico. A lo largo de la historia de la economía, toda la economía se basaba en lo que había. Y si tú tenías un pollo, tú vendías y comprabas un pollo. Y ya. Pero estos señores inventaron los mercados a futuro y la subprime, quién sabe qué. De modo que hoy tienes un pollo y venden más de un pollo. Es una cosa increíble. Entonces, el tema es, bueno, ¿y cuántos pollos venden? Es decir, ¿qué tan inflada está la burbuja financiera? Entonces, me empecé a encontrar con datos que eran muy preocupantes. Si tienes 2 pollos, en lugar de uno, ya estás metido en un lío. Lo que quiere decir que vendes y compras un pollo y que alguien se queda sin el pollo y ya lo pagó. Ese es el problema. Y entonces el primer dato que me encuentro es un dato que de Ignacio Ramonet, que dice, bueno, pues la crisis es muy seria porque la burbuja financiera es 6 veces la economía real. Es decir, que hay un pollo y venden 6. Pues ahí estás metido en un problema. Hay 5 tipos que están esquimados ahí dentro. Pero empecé a encontrar datos más preocupantes porque la banca suiza dice, no son 6, son 12. Hay un pollo y venden y compran 12 pollos. Y luego hay un economista muy serio que se llama Samir Amin, que revisa y hace cuentas muy serias y dice, no son 12, son 44. De verdad que hay un pinche pollo y ahí venden y compran 44. Entonces es una pinche locura, una especulación increíble. Estamos en el vacío. Y alguien se preguntaba, un editorialista del País se preguntaba, ¿y por qué pasa esto? Y él usaba un símil que era muy bonito. Dice, ¿ustedes recuerdan la caricatura esta del coyote y el correcaminos? ¿Se acuerdan que siempre hay un gag que usan en todas las caricaturas? Que de repente van los dos corriendo al borde de un precipicio, de repente el correcaminos da una vuelta, el coyote se sigue caminando en el vacío y camina, y a cada un ratito se cae. ¿Saben cuándo se cae? Cuando se da cuenta que está en el vacío. Nosotros todavía no nos damos cuenta que estamos en el vacío. Y está cabrón. Porque la altura es de 44 veces la economía real, como te explico. Estamos metidos en un brete en serio. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el sistema tiene sus límites. Por supuesto que está tronando y va a tronar. No ha tronado todavía porque tiene un control político muy fuerte y tiene un control mediático muy fuerte. ¿Por qué no nos damos cuenta de que estamos flotando en el aire? Porque estamos pegados a la tele. Yanis Varoufakis, que fue ministro de Economía de Tsipras y renunció, decía, bueno, ¿ustedes han visto la película The Matrix? Es una película muy buena, donde hay unos tipos que viven en una cápsula. Dice, la gente tiende a ver esa película como una película de ciencia ficción, y no es una película de ciencia ficción, dice, es un documental. Porque así estamos. En la película de repente estás metido con una pinche cápsula con la cabeza conectada a una cosa que te hace vivir un mundo que no es el tuyo. Bueno, así estamos. ¿Y saben cómo funciona eso? De una manera muy sencilla. En la era neoliberal, una de las grandes empresas, bueno, en la era neoliberal se ha concentrado la riqueza en unas cuantas manos. Hoy en día, 2,000 familias concentran el grueso de la riqueza mundial. 2,000 familias. Está cabrón. ¿Y cuál es uno de los grandes negocios de esas 2,000 familias? Pues los medios, los consorcios mediáticos.
Y esos consorcios mediáticos dominan, imponen y te dicen qué pensar y qué discutir y todo en todos los países. Y sus lógicas siguen siendo las de la ganancia. Entonces, si tú te vas por toda América Latina, tú vas a ver que cada país tiene su consorcio mediático que domina. En Brasil es O Globo, en Colombia es la Casa del Tiempo, en Venezuela es el Grupo Cisneros, en Argentina es el Grupo Clarín y en México Televisa. Están enteradísimos. Ahora, si revisamos quién está en el Consejo de Administración de Televisa, pues vamos a ver que están todos los ricos mexicanos. Ahí están todos. De las 2,000 familias que hay en el mundo, 30 son mexicanas, prácticamente todas están en Televisa. Emilia Escarragallán, Carlos Espindomit, María Asunción Aranguren Zavala, Germán Larrea, ya estaba, ya no está, todos, Arango, ahí están, Roberto Hernández, la Claudia X González. En consecuencia, esos medios nunca cuentan lo que afecta a los intereses de sus señores. Entonces es su aparato ideológico de ellos, de sus intereses. Entonces, ¿saben qué? Tenemos que vencer eso. Es el aparato ideológico más pesado de la historia de la humanidad. Tienen un control súper eficaz, que no se limita a la televisión, se están metiendo a las redes sociales, se están metiendo a donde pueden, y lo hacen además con eficacia, y utilizan operativos psicológicos, y tienen planeada una estrategia de control muy sofisticada, que la ideó un teórico de la guerra que se llama Martin Van Crever, que habla de él dice lo siguiente, y es fantástico, dice: estando el mundo dominado por una sola potencia, esa potencia nunca va a tener las armas suficientes para controlar por la vía de la fuerza a todo el mundo. Entonces las próximas guerras, dice él, serán una mezcla de control militar, pero sobre todo de aparato propagandístico y de control ideológico. Es lo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente: necesitamos organizarnos. Necesitamos apagar la pinche televisión y prender la pinche cabeza. De todos los movimientos antineoliberales recientes del planeta, los más eficaces, los que han logrado mayores avances, son los que usan las herramientas políticas del sistema. Una de ellas es la democracia, que además es una aspiración totalmente legítima de la gente. Si ustedes revisan, las grandes revoluciones de América Latina han sido hechas mediante procesos democráticos. Y si nosotros revisamos, además, pues nos vamos a dar cuenta de que estamos peleando en muchos frentes, y que una de las cosas que tenemos que hacer es unificar todos esos frentes. El primer frente de batalla contra el sistema lo tienen las comunidades en general. Los campesinos que luchan porque no les quiten las tierras, porque no les abran una mina de cielo abierto, los huicholes que pelean por defender Viricuta, los señores que luchan contra la parota, los indígenas yaquis que luchan por defender el agua. Ese es el primer frente de batalla. Los normalistas que buscan defender un proyecto de educación rural, los maestros que buscan defender su contrato colectivo. Eso es el primer frente de batalla. Pero esos frentes, el gobierno sabe cómo lidiar con ellos por separado. Negocia con uno, divide con el otro, luego les mata unos acá, luego les mata otros acá, luego les pacta. Y lo peor es que ellos también pactan con el gobierno. Entonces tenemos que cohesionar un frente amplio antineoliberal. La idea de Morena de hacer un partido frente es fundamental. Hemos consolidado el partido, ganamos hasta un diputado aquí, cosa que me parece increíble. Nos quitaron uno, no, ya, en serio ganamos más, pues nos quitaron más, pero ya esa parte está consolidada. Necesitamos hacer el frente, necesitamos hacer ese frente, necesitamos tender lazos
con las demás organizaciones políticas y sociales y mostrarles nuestro apoyo, estar ahí